mi familia de YouTube. ¿Cuánto tiempo? ¿Me echabais de menos? Yo a vosotros mucho. Así que me he venido a Marrakech a grabar una serie de torneos para vosotros. Okay, with pleasure. signature. Email and signature, please. So it's 45,000. I think it should be. Oh, nice. Wow. Thank you. It's all okay. Bueno, os estaréis preguntando por qué hemos elegido Marrakech como destino. Bueno, para empezar, a mí Marrakech me encanta porque tienes una arquitectura y una cultura tan diferente a lo que tenemos en la península ibérica que encima la conveniencia de un vuelo de 1 hora y media, muy barato, directo, nos hace estar como en otro mundo. A mí me encanta. Bueno, también mencionar el clima, que estamos ahora mismo a 25 grados de media durante todo el día. Aparte, esta semana empieza el Marrakech Poker Open, que es lo que hemos venido a jugar Javi y yo. Es una serie de torneos que hay desde hoy hasta el domingo, entre unos 400 y 2.000 euros de inscripción. Así que no solo hemos venido a jugar esta semana de póker, sino que hemos decidido hacer un reto entre Javi y yo a ver quién de los dos gana más dinero esta semana. Y el perdedor va a tener que hacer una prueba que la vais a elegir vosotros. Hemos pensado 3 castigos fuertes que pueden ser viables, ¿no? Que no nos gustan ninguno de los 3 y que podrían ser viables que pudiéramos hacer. Así que os voy a decir qué 3 hemos pensado y vosotros en los comentarios nos vais a dejar cuál es el que preferís. El más votado será el que hagamos al final del torneo, el perdedor, o bien Javi o bien yo. Entonces, el primero que hemos pensado es tirarnos a la piscina con ropa. Además, tenemos que hacerlo de manera escondida porque no creo que esté permitido y tendríamos que hacer como que nos hemos caído, que estamos paseando y nos hemos caído. Bueno, puede ser una película. La siguiente que hemos pensado es comernos un bicho. Eso sí, muerto. No tiene que ser una hormiga viva, no. Un bicho pero que esté muerto. Y luego una tercera, que yo no estoy muy segura ni siquiera de que sea capaz de hacerlo, es 50 burpees. Puede que termine, perdón, espero que no estéis comiendo, pero puede que termine hasta vomitando. Entonces el perdedor va a tener que hacer una de las 3 opciones que, como digo, dejad en los comentarios A, B o C cuál es la que preferís ver. Otro motivo por el que venimos a Marrakech es porque tenemos un amigo que se llama Javier Tsunami, que es el encargado de traer a españoles aquí a Marrakech a jugar festivales de póker. Entonces es muy cómodo porque cualquier duda que te surge, incluso si es la primera vez, esta no es nuestra primera vez, pero cuando fue la primera vez nos acogió, vino con nosotros a hacer los pasos que teníamos que hacer, tanto pues depósitos en el casino para tener el dinero, tanto cambios de dinero cuando te vas a euros, te ayuda con el tema de la recepción porque hay muchos que hablan solo francés, entonces él te ayuda bastante. Nosotros ya era nuestra segunda vez, entonces más o menos ya sabíamos lo que teníamos que hacer, pero cualquier duda que te surge puedes preguntársela a él y te la responde, está siempre pendiente del WhatsApp y la verdad que nos ayuda mucho. En este viaje vamos a ser unos 50 españoles, que bueno, ya os iré grabando a lo largo del vídeo para que vayáis conociendo a la comunidad española si es que no la conocéis ya. Así que estamos súper emocionados de venir a jugar este festival. El field es buenísimo porque justo acaba de terminar el Ramadán aquí. Cuando termina el Ramadán están todos como locos de volver a jugar, salir y demás. Ya hemos bajado a desayunar al buffet, es increíble. El vuelo fue muy bien también, llegamos ayer por la noche y nada más pasar el control de seguridad tienes unas tiendas de telefonía móvil porque aquí estamos en zona 2 y el roaming es muy caro, por lo que es recomendable pasar, comprar una tarjeta, cuesta 20 euros, 40 y pico gigas. Nada, te lo ponen allí las mismas chicas y cuando sales ahora han hecho un sistema muy bueno que es como máquinas, hay máquinas donde puedes pagar el taxi directamente con tu tarjeta porque antes era un buen follón, los taxistas veías que se empezaban a pelear e intentaban pues ponerte precios un poco inflados, la verdad que era un poco una situación. Ahora ya está todo mucho más controlado, llegas, lo pagas, ya es un precio cerrado,
tú pones la zona a la que quieres ir y a nosotros nos costó 13 euros llegar desde el aeropuerto a Marrakech, que es zona 2. Y bueno, por último, otra de las razones que nos hace venir a este tipo de festivales, y aquí más concretamente en Marruecos, porque se hace un festival bastante bueno, la parrilla de torneos es muy buena, ya que se concentran muchos torneos en esa semana y nos permite hacer mucho volumen, ya que partes con unos gastos de vuelos y hotel, por lo menos que puedas jugar cuantos más torneos mejor para que pueda salir rentable el viaje. Es muy importante hacer mucho volumen. Por eso, cuando yo hago muchas balas en los torneos, intento que si sigue siendo rentable, que siempre lo es, hacer las máximas que se pueda. Aquí en este resort hay dos hoteles. Está el Saadi y el Saadi Palace. La anterior vez que vinimos nos quedamos en el Saadi, que os dejo por aquí el vídeo para que después de este lo veáis, no os vayáis ahora. Y bueno, ya era una habitación muy chula, como digo, una arquitectura súper diferente a lo que tenemos en España, pero esta vez nos hemos quedado en el Palace, en el Saadi Palace. Es un hotelazo increíble, eso sí, cada noche cuesta 390 y pico, 400 euros la noche, increíble. Es un hotel caro porque es un hotel de 5 estrellas. Vosotros mismos juzgaréis ahora en un momentito si lo vale o no, pero también decir que el hotel este te incluye, como es del casino, te incluye algunos torneos ya en el precio. Entonces se hacen paquetes, que todo esto lo lleva, como digo, Tsunami, que lo que nosotros hacemos es escribirle antes de decidir si queremos venir o no, y entonces le preguntamos, nos informa pues cuántas noches salen gratis, pillando el main y otro torneo más. Entonces es lo que hemos hecho este año. Hemos pagado la habitación y nos entra el main event y el high roller. Así que bueno, os voy a dejar con la habitación para que vosotros mismos juzguéis si vale o no 400 euros por noche. Ya estamos de camino al casino para jugar un torneo invitacional de 750 euros. Es un freeze out, así que si quedamos eliminados nos vamos a ir directamente a uno que hay de 400 Mystery Bounty. Encima en el de 400 Mystery Bounty se entran premios hoy, que es lo bueno, y mañana entrarían los bounties, creo. Así que nada, vamos a ver y os voy a enseñar cuando estemos en el casino, porque hay muchas zonas donde me están llamando la atención por grabar. Aquí están preparando todo lo que es la mesa televisada. Esto es la zona de entrada del torneo. Aquí es donde te registras y bueno, esto será la mesa televisada. Vamos a ver si podemos meter uno. Lo están preparando todo. Por aquí vamos, aquí se registra. Aquí está el cartel. Y por ahí se entraría el torneo. Así que vamos a comprar la entrada. Bueno, mira, al final la entrada se compra por aquí. Aquí ya tenemos el primer español. Pues mira, nos está diciendo que no se puede jugar el ¿No? Vale, nada, no vamos a poder jugar el invitacional porque tenían que invitarnos para ello. Así que nos vamos a apuntar en el del Mystery, ¿no? El de 400. Venga, vamos para allá. Y aquí es donde se registra. Bueno, después de mostraros un poco cómo está la gente jugando por aquí, yo tengo 10 minutos para empezar el día 1B de este Mystery Bounty, porque cuando me han eliminado el día 1A ya estaba cerrado. Así que me toca esperar, que me ha venido muy bien para poder grabaros un poquito el ambiente y la gente. Ahora por estos maravillosos jardines de aquí del casino y hotel, porque están juntos, os voy a contar rápidamente cómo me han eliminado. Mejor paramos por aquí y os lo cuento.
Bueno, pues la mano que me han eliminado ha sido... Yo estoy en UTG con As Dama Suited, tengo un stack de 40.000 y las ciegas están en 1.000, 1.500. Abro As Dama de corazones en UTG, foldean todos y me defiende la ciega grande. Luego os voy a contar otra mano que he tenido contra este jugador, que ha sido como 3 o 4 manos anteriores y bueno, quizá puede tener relevancia para el resultado de esta mano. El flop viene 6-5-4 Rainbow, el jugador de UTG hace check y yo hago check. El turn viene un as y el jugador de BB vuelve a hacer check y yo aquí apuesto 6.000 en bote de 9.000. El jugador me paga y en el river dobla el as. Aquí el jugador de ciega grande me chequea y yo simplemente estoy pensando que es ahí sin hacerle. Estimo que puede llevar un 6X, un 5X, un 4X, quizá con alguna plusvalía, incluso algunas X peor que el mío. Entonces decido apostarle 12.000, me pide ver el stack que me queda, se lo enseño, me quedan 17.000 por detrás y me hace all-in. Vale, aquí sé que no estamos en una situación muy favorable, pero dado de cómo ha venido la mano, el jugador que es y que todavía puede estar balufeándome ases peores, decido pagarle y creo que mi mano es lo suficientemente fuerte en proporción al bote que hay para pagar. Nada, he pagado y nada, el jugador tenía 3-2 off, escalera en el turn y me han eliminado. Vale, ahora os voy a contar una mano que he jugado con él en guerra de ciegas. Ha foldeado todo el mundo, él era ciega pequeña, me ha hecho limp y yo le he hecho check con as 3 off. El flop ha venido J10-8 con flash draw de diamantes. Él me ha jugado check, yo he jugado check también. El turn es un as, él me apuesta medio bote, le pago medio bote y en el river 7, que el 9 deja escalera, me apuesta otra vez medio bote. Bueno, yo le hago call y me muestra 10-7. Ha pillado dobles en el river. Sin embargo, su apuesta del turn me dice bastante sobre el jugador. Entonces ya después he tenido esta mano que os acabo de contar en la que me han eliminado y bueno, no me he tirado del trío de ases a la dama y nada, así es como básicamente solo he jugado esas dos manos y un rey 8 suited en mi mesa, eran todos bastante malillos y estaban limpeando. Entonces yo ha habido una mano que tengo en MP rey 8 suited y ha habido UTG ha hecho limp, que era bastante frecuente, no es que lo hubiera hecho por primera vez. Entonces la verdad que no sabía muy bien si jugarla al overlimp o si rolear. He decidido rolear por la razón de que si luego cae un flop favorable, aunque no hitee, como por ejemplo ha sido la cuestión que ha caído as 10X, he puesto una cebet de un tercio y me lo he llevado fácil. Entonces me gusta rolear porque bueno, luego este tipo de jugadores les haces una apuesta de continuación en los boards que son muy favorables como agresor preflop y bueno, se suelen tirar. Son bastante whiz, no pagan con lo que deberían pagar. O por lo menos este perfil, porque luego hay otros que sí que son muy sticky y quizás incluso te pagan con manos que deberían foldear. A esos jugadores creo que me gusta más el overlimpear, porque no los vas a tirar ni con agua ardiendo, pero a los que pueden ser un poco weak post-flop, sí que me gusta más rolear pre-flop. Entonces esa más o menos es la regla por la que me rijo a la hora de elegir si mi mano es buena para rolear o no. Porque es verdad que hay algunas que me parecen un poquito débiles para rolear, entonces quiero jugarlas overlimpeando, pero por otro lado prefiero adaptarlo más al tipo de jugador que haya limpeado que a mi mano en concreto. Así que nada, bueno, pues si os sirve, esta es la tip que yo uso, muchas veces sale bien, otras no. Pero bueno, el póker es así. Empiezo el viaje haciendo una primera recompra de este torneo del Mystery Bounty, a ver qué tal será esta segunda bala y espero que los dioses del póker tengan compasión y me dejen ganar alguna mano, por favor. A ver qué opina el señor León. ¿Vamos a poder ganar una mano o no? Okay, on table 2, seat 4. Okay, thank you. Thank you.
Bueno, ya estamos en el descanso del día 1B del Mystery Bounty. Y nos quedamos sin cenar. Y nos quedamos sin... No dan cena en este. Es como el A, pero no hay cena. Y en el A nos han busteado, de manera que no hemos podido ir a la cena tampoco. Ya, sí, Yo es no verdad. sé, tengo un hambre que no veas. Yo también, pero da igual. El hambre hace que estés más atento a... Yo estoy intentando mantener la compostura como puedo. No para atizarte el lomo, ¿eh? Me están atizando el lomo desde hace ya bastante pero no pasa nada, o sea... No solo en este viaje, sino en los viajes anteriores. Sí, sí, sí. O sea, justo en Glasgow ha sido una matanza. En Espiño también ha sido una matanza. Y luego, por ejemplo, en Madrid es verdad que hice en el tal, pero también me atizaron mucho en el main. Es decir, que las manos que estaba busteando en algunos anteriores también han sido de un 4 o 8%, no sé. O en runner, vaya. Claro, al final dudas de todo, ¿no? Claro, sobre todo desde que Espiño y Glasgow y estoy súper cardet. O sea, estoy muy cardet. Hay que decirle al croupier que revise la baraja a ver Sí, si sí. están los 4 ases, pues igual se ha quedado uno por debajo de la mesa. Y cuando me dan buena mano, no soy capaz de ganarla. Da igual que pille escalera, da igual que pille top pair, da igual que pille set, da igual lo que pille, no soy capaz de ganarla. Es verdad que también, como algunas... Sácalo todo, llorito, sácalo todo. A ver, yo soy la primera que cuando runeo bien y gano y todo eso digo, joder, qué suerte tal, pero yo soy bastante transparente y realista en los blogs. Yo he tenido, en Las Vegas he estado 2 semanas con menos 28.000 y ¿qué he dicho? Pues nada, es lo que hay, a seguir, pues aquí es lo mismo. Lo que pasa que yo os muestro siempre tanto la parte buena como la parte mala. No es por llorito, es que, ¿cómo lo digo de qué manera no parezca un Además, llorito? este blog es para casineros, porque sois unos casineros, que veo en los comentarios que dejáis ahí muchas opiniones en plan, no, Lucía, no te lo juegues con cualquier cosa, no. No era así, no era así. No. Se te nota que estás cansada, te querías ir a casa, otra. ¿Pero a qué le paga? Te está bien por no subir con jotas. Sí. Quiero. Es que tenías que haber hecho el preflop y así no hubiera pasado eso. Liga dobles, claro. Claro, cosas así. Chicos, no os quedéis con el resultado de una mano, porque eso no está bien. Entonces, vosotros podéis opinar que yo con jotas, como he perdido, me han ligado dobles, debería haber hecho all-in, pero en realidad esa es de las peores decisiones que podéis hacer all-in con jotas. Hombre, es peor tirarse, pero... Sí. Bueno, es verdad. Foldear es peor, sí. Pero la siguiente peor es hacer all-in, no inducir. Otra cosa que La cosa os es quería que estás decir... mareada, ¿no? Que ahora dudas todo. O sea, a mí me pasa a veces Sí, también estoy que dudando. cuando tengo una mala racha, pues digo, bueno, esta mano, a ver, ¿se puede apostar o chequear? Y digo, bueno, pues Muchas voy a veces, chequearla. sí. Y luego me confundo siempre, o sea, Sí. juego al revés de lo que... Sí, a mí también me de lo que pasa. debería. Es como que empiezas a dudar un poco de tu juego, Sí. coges manos después de estar mucho tiempo foldeando y es como que no estás tan focus como cuando estás jugando bastantes manos y a lo mejor estás hiteando, el juego se hace mucho más sencillo. De repente, pues eso, tienes flops o manos bastante border cuando no estás runeando. Entonces es como que como no estás muy metida porque estás muy cardet, se hace bastante duro tomar la decisión óptima. Entonces, cuando estéis en una situación así, que sepáis que es normal dudar, que es normal equivocarse más de lo normal y, Claro. que hay que pasarlo, no pasa nada. O sea, es verdad que No estás en- cuando runeamos parece que somos todos súper buenos. Claro. Y cuando estamos así como yo me encuentro ahora, pensamos que somos peores de lo que somos. Y encima piensas que estás metido en un bucle que es imposible salir. Sí, pero Y eso esto, no es verdad. O sea, yo estoy en el bucle, en pero sé de cuanto- manera objetiva que esto no es así, que no es ni la primera ni la última vez que me pasa. Ya me ha pasado veces anteriores y se sale de una mano a otra. Esto de la suerte va y viene y eso igual que tal se va. Entonces hay que seguir con cabeza y olvidarse un poquito de pensar que tienes mal run y tal, simplemente intentar. No, y la cosa es esa, la diferencia entre los jugadores muy ganadores y otros menos ganadores es que cuando están sumidos en una mala racha son capaces de no estar jugando un C-game o D-game, sino que siguen jugando un A-game, porque muchas veces cuando estás en una mala racha hay torneos que probablemente tomes malas decisiones. Yo no creo que esté jugando mi A-game, pero tampoco estaré jugando No, mi... claro, igual estás en un B-game, pero simplemente Sí. por eso, porque te pegan muchos palos. Porque entonces yo ya- tampoco soy jugadora mega No, y top. ves pero- fantasmas Sí. por todos los lados, Pero porque yo- joder, ya tengo la top pair, ya verás como si me raisea el flow va a tener seta, no sé Sí, qué. sí, O eso bueno, no. como dices, Yo solamente siento que no juego mi A-game porque cuando tengo una decisión que tomar, rollo, por ejemplo,
CBTear o chequear o el sizing, o empiezo a repensar demasiado. Ya, pensaba ver 5. Pero no pienso, no voy a vetear porque va a tener set y yo tengo tal. No, eso no. Yo sí creo que mi mano valúe, la voy a valuetear y si tienen set o cosas así, mala suerte. Yo eso no. Yo es un poco pensar de más porque sé que estoy mal y entonces necesito como que creo que tengo que pensar mucho. Y entonces por pensar demasiado... Un double check. Sí, en plan, sí. Ver, voy a pensarlo bien, a ver, porque claro, como estoy pensando... Sí, como sí. estoy Y eso mal, me hace cometer errores al final porque me quedo un poco estaqueada ahí, me quedo como en un nivel de pensamiento muy raro. Entonces, a mí me pasa eso, es mi tilt. Nada, hay que hacer volumen y seguir. Sí, exacto. Vámonos, que ya no queda nada para... ¿Tú vas bien? No, un poco más del stack inicial. Vale, yo llevo 30.000 y vamos a pasar a ciegas... No, tengo 25.000. Y el stack inicial son 45.000 y las ciegas ahora son 4.8. Sí. ¿Y tú qué Yo tienes? Tengo 50 o 55, algo así. Vale, pues vamos para adentro. Chicos, estamos en el segundo descanso y no hay nada como llorar. Yo, por fin, he podido ganar como varias manos seguidas. Pensaba que iba a ser imposible y me ha cambiado la suerte. Me ha cambiado la suerte ya. No hay nada como compartir la mala suerte en el blog. Es que me está emocionando y todo. Y encima, mirad, nos hemos tenido que comprar esto porque no hay break de cena. Quedamos 32, creo, 33. Yo llevo 137.000 en media de 99.000. Tú llevas 95.000. 95.000 en la media. Estamos bien. Y quedamos eso, 32, 11 entran en premios, bueno, 11 entraremos en premios y 9 pasaremos al día 2. Tenemos un descanso muy breve, así que vamos a... Sí, hay que comer rápido y nos vamos para adentro. Bueno, vamos a seguir. Hasta ahora. Negras no pueden ser. Bueno, pues ya acabo de bustear. La verdad que creo que he busteado la 21 o por ahí y bueno, todavía faltaban 10 por caer para cobrar. Así que nada, es la 1 de la mañana. En este hotel solamente dan una llave y se la ha traído Javi porque ha busteado antes que yo. Así que ahora me toca ver si se despierta. Realmente estoy dudando de qué número de habitación tengo. Dudo el último número, solo espero no equivocarme, porque sería una traca increíble. He busteado, asobeado hijack con 11 bebés y yo tenía con 10 bebés Rey Dama Suited en el cutoff. Así que no he tenido más remedio que ir al niño también. Nada, tenía pareja de 7, yo Rey Dama Suited y nada, ya habéis visto. No sé si me habéis oído en el pasillo que estoy eliminada. Y ha sido eso, 7 Rey Dama contra 7. Espera, yo estoy dormido, pero tengo que contar qué me ha pasado. A ver, venga, hay que ponernos en la luz. Tenemos 30 ciegas y un chico abre en MP. Yo estoy en siguiente puesto, en low jack, no, hijack. Y hago 3-bet con reyes. Ah, es verdad, me sí. paga 9-5-2. Abre los ojos. Hace check, me apuesta, o sea, no me apuesto yo, apuesto yo y me hace push. Le pago contentísimo y tiene 6. Yo reyes, X, 6. Hostia, qué dolor. O sea, encima el tío me dice, sorry bro, pum, puñito, pum. Y yo... Y tu puñito en la cabeza. Vale, nada, bien jugado chicos, mucha suerte a todos, hasta luego. Bueno, y yo por aquí simplemente decir que mañana eso, High Roller, hasta aquí el blog de hoy, creo que ha habido mucho y mañana empiezo con otro, si cabe todavía mejor, así que suscríbete para no perderte nada, déjame un like si te ha gustado y recuerda comentar lo del reto, ¿qué te gustaría ver? En este caso a Javi o a mí, vernos hacer si perdemos el reto. Así que de momento creo que llevamos los dos lo mismo. O sea, creo que ambos hemos hecho una reentrada en este torneo. Así que más igualados no podemos estar. Hay que ponerle emoción. Nos vemos en el vídeo del próximo domingo. Un besito muy fuerte. ¡Adiós!